Bienvenidos a una nueva edición de ADN Sur TV, en este caso para dialogar con Alexis Togel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia. Alexis, bienvenido, muchas gracias por la posibilidad de charlar. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos como siempre a disposición para dar información respecto a lo que es comercio, industria y todo lo que tiene que ver con la ley. Venimos planteando una serie de charlas tratando de establecer instrumentos de medición de cómo impacta la crisis petrolera, que es la principal actividad de nuestra región, cómo nos impacta en Comodoro Rivadavia. Sabemos que hay situaciones de despido, por un lado, en el ámbito petrolero. Se han dado a conocer recientemente las estadísticas oficiales del INDEC, donde Comodoro todavía aparece con un porcentaje bajo, de hecho el más bajo del país, con ese 2,4%. Y nos preguntamos cómo se está vivenciando en el comercio lo que ha transcurrido ya de este año 2016, qué se espera para el 2017, qué indicadores se están manejando. Bueno, como habíamos hablado por ahí anteriormente respecto a lo que es el comercio en sí mismo, y las pequeñas empresas sobre todo son las que tienen por ahí un menor índice de desempleo, de despidos en cuanto a utilización como reducción de costos. Por ahí se utiliza otro tipo de herramientas o a tratar de reducir otro tipo de estructuras y no lo que es la mano de obra por el costo que tiene retomarla y capacitarla nuevamente. Pero obviamente en situaciones de crisis hay despidos y hay no renovación de contratos también, que es lo que genera luego esa desocupación, ¿no? Pero no es una herramienta que se utilice, es decir, el comerciante, la pequeña empresa, cuando tiene que afrontar una situación de crisis, lo primero que hace no es el despido, porque no es un buen instrumento para reducir costos. Después, si tiene que generar ese empleo de nuevo, es mayor el costo de volver a capacitar a una persona. Exactamente, se buscan otro tipo de recursos para reducir esos costos fijos. De hecho, muchos de los cierres que se ven en la zona céntrica no son todos por cierre de locales, de comercios, sino que son traslados o reducción de estructura en cuanto a locales que tienen más de una sucursal. Obviamente otros sí son cierres, pero a lo que voy es que lo que se busca es reducir alquileres, reducir incluso gastos corrientes como luz, como no sé, gas, teléfono, todo tipo de ahorros pequeños que en la sumatoria de una estructura de costos fijos hacen un número y se buscan otros recursos previamente al despido, que es la última herramienta a la que se accede cuando no queda otra alternativa, y obviamente, en definitiva, el cierre cuando ya la situación no es tolerable, ¿no? Y en cuanto a unidades de negocio, ¿ustedes tienen una observación, un relevamiento sobre altas, bajas, sobre cierres, en definitiva, de comercios? Bueno, eso lo estamos trabajando en la Secretaría de Fiscalización, justamente. No hay datos ni siquiera desde la Secretaría, es algo que estamos justamente conversando y ver de qué manera se puede llevar adelante esto, porque no todos los comercios que cierran de a poco dan de baja su razón social en habilitaciones. Entonces no hay posibilidad de tener un dato concreto, al menos con los parámetros que se utilizan actualmente. Sí sabemos que, como te dije, hay algunas bajas, también hay traslados y cierres de sucursales, pero no hay datos concretos y es algo que estamos trabajando. De hecho, justamente la semana que viene, entre el miércoles y jueves, vamos a tener una reunión con Daniel Campillay para ver de qué manera podemos llevar adelante esto y tener datos más concretos para saber con más precisión cuánto cierran, por qué motivo, poder hacer un relevamiento de esto y poder tener datos concretos que nos den el parámetro de cuántos de estos cierres son habituales por la crisis y cuáles son, específicos por la crisis y cuáles son cierres habituales por la rotación que tiene el comercio en sí mismo, y también cómo impacta este fenómeno específicamente de la crisis actual en esta estructura de apertura y cierre de locales comerciales. Y en cuanto a volúmenes de venta, ¿han podido observar algo? Siempre se dice, bueno, cayeron las ventas, no se vende lo mismo que antes, pero ¿cuánto? ¿Cómo se cuantifica eso? Eso sí tenemos, hacemos un relevamiento mensual, siempre a cierre de mes, para saber cómo estuvieron las ventas en relación a meses anteriores. Tenemos una base de datos de comercio a los cuales les preguntamos siempre a la misma fecha sobre determinados rubros, cómo estuvieron las ventas en relación al mismo periodo del año anterior. Y la verdad que este año fue muy negativo, como no sucedía hace mucho tiempo, con promedios de entre el 4 y el 10%, promedios, eso significa que hay rubros que tienen bastante más, y hay algunos que por eso son los de consumo de necesidades básicas que no se reducen tanto, obviamente porque hay que consumirlos igual. En esos casos lo que pasa es que se reduce el ticket promedio. El consumidor funciona en cuanto a buscando el ahorro, elegir segundas marcas o productos de menor precio o también de menor tamaño, ¿no? Eso es lo que sucede habitualmente. Hay una reducción real del volumen de ventas por unidades
y también hay una reducción del ticket promedio del consumidor. Eso hace que se sume y que sea importante para lo que es el dinero del comercio en sí mismo. Entre un 4 y 10%, estos son los promedios. De acuerdo al mes y de acuerdo exactamente a las condiciones que fueron sucediéndose durante el año, entre el 4 y el 10% en relación al mismo periodo del año anterior. También hay que recalcar que Comodoro es una ciudad que cuando tiene una buena época es muy consumista. Entonces, cuando la situación es difícil, estos parámetros se diferencian más todavía, ¿no? Y el hecho de que las diferencias que hubieron en relación al año anterior a nivel político, con los cambios, las tarifas y el dólar, etcétera, se suman a la crisis petrolera, que es algo de la región puntualmente. Bueno, eso hace que sea un conjunto muchas veces difícil de llevar adelante y que haya pocas posibilidades de previsión en cuanto al tiempo de duración y cuáles son las estrategias que se pueden tomar para atravesarlo, ¿no? Y por otro lado también, bueno, teníamos el dato de que se registran aproximadamente 3.000 desvinculaciones ya en el ámbito petrolero con indemnizaciones acordadas. Ahí hay un fenómeno también para observar en los próximos meses, porque seguramente, conversábamos hace minutos también, habrá un vuelco de inversiones hacia emprendimientos comerciales, ¿no? Sí, eso es lo que sucede habitualmente cuando hay despidos y la persona queda cesada, o sea, queda sin trabajo, pero tiene una indemnización que le permite hacer alguna inversión. En algunos casos se opta por poner un local comercial, del rubro que fuere. Esto por ahí también genera una dificultad de medir cuáles son las realidades comerciales, porque en cuanto a número hay bajas, pero también hay altas nuevas. Esto es un fenómeno que para veces es también difícil de llevar adelante porque habitualmente la gente que está en relación de dependencia y luego inicia un emprendimiento no tiene la experiencia y el conocimiento para poder llevarlo adelante y hacerlo exitoso. Entonces son periodos de comercios muy breves y que se ve reflejado digamos, luego de un tiempo, no se puede analizar en el momento en el que está sucediendo. Esto es un fenómeno que es complejo porque desde la Cámara de Comercio se busca capacitar y busca dar herramientas a través de distintas técnicas, distintas capacitaciones, justamente valga la redundancia, que permitan al comerciante tener, no sé, mejor capacidad de atender al cliente, mejor capacidad de armar una estructura de costos, etcétera. Tanto como para que no se repita, apelando un poquito a la historia de la ciudad, lo que pasó en la década de los 90, con la gente de YPF que se retiraba, el boom de los multirrubros que duraban un poco tiempo y después otra vez. La idea es que no se repita, lamentablemente, haciendo autocrítica como sociedad, digamos. Creo que en este tiempo que la situación fue mejor, fue favorable, no hemos sabido tener una previsión respecto a eso, poder hacer estrategias para que cuando haya una baja en un producto que no depende de nosotros, ni siquiera del país, es algo internacional, podamos tener más posibilidades de atravesarla de mejor manera posible. Así que creemos que en cierta medida esto se va a repetir. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que haya distintas opciones, ¿sabes? Estamos buscando que llegue dinero a la ciudad a través de turismo, a través de estrategias que se hacen desde la Cámara, como el Centro Comercial Cielo Abierto, del cual hemos hablado, pero no hay una previsión hecha y un trabajo hecho como debería haberse realizado durante un tiempo, sabiendo que en algún momento podía haber una situación como esta, ¿no? Imagino que también en función de lo que hablamos, caída de ventas, aumento de tarifa, aumento general de costos, alquileres, es muy difícil de sostener la rentabilidad para el sector. ¿Cómo lo están evaluando en este tiempo? Insisto con las mediciones, ¿han manejado algún tipo de indicador en cuanto a rentabilidad en concreto, más allá de cómo impacta, digamos, este dato de la caída en las ventas? Sí, lo que tenemos como dato es esto, de la baja de las ventas, el aumento también de los costos en cuestiones de tarifas y en cuestiones de alquileres que no se acompañan a justamente como creemos que debería ser o como sería una situación ideal en la cual si bajan las ventas debería de alguna forma reducirse los costos. Eso hace que la rentabilidad caiga mucho y un comercio que está establecido, un comercio nuevo, realmente se le hace muy difícil y son los que tienen más posibilidades y más índice de cierres. Un comercio ya está establecido, tiene una posibilidad de mantener una estructura durante un periodo de tiempo. Lo que tiene de dificultoso de esto es lo que te mencionaba anteriormente, que no hay una previsión concreta de cuánto tiempo puede llegar a durar. Un comercio puede tener 6 meses un sostenimiento de su economía sin rentabilidad, con una rentabilidad mínima, pero cuando este periodo se excede ese tiempo y se hace más largo sin una visión concreta a futuro,
es lo que dificulta el mantenimiento de la razón social en sí misma. Lo que hacemos también es hablar con economistas que nos dan índices y nos dan por ahí una previsión, y en la mayoría de los casos coinciden en que durante el resto del año no va a haber una alza, tampoco va a haber una baja más profunda, pero hay perspectivas para principios y mediados del año que viene en que esto se estabilice y haya un pequeño crecimiento de la economía nacional, bueno, ligado a lo que también hay que tener en cuenta, que es la realidad del petróleo, que por ahí hace que esta región sea distinta a las demás. Al menos en cuestiones de lo que tiene que ver con la economía nacional, sí hay coincidencia en esto, así que creemos que por lo menos hay que tener una previsión de que hasta fin de año la situación se va a mantener de esta manera, y recién a principios y mediados del año que viene va a haber un crecimiento que permita tener incrementar esta rentabilidad y volver a crecer, ¿no? Hoy en día hablamos de simplemente sostenerse, exactamente. Y lo último, siempre pienso en el nombre de la institución, Cámara de Comercio, industria y producción. Se refleja, sabemos, genéricamente se dice industria del petróleo, pero es básicamente una actividad primaria porque es extractiva. Pero ¿hay reflejos en la institución de actividades industriales que puedan apuntalarse, que puedan profundizarse? Hablabas hace algunos minutos de que frecuentemente desaprovechamos las oportunidades cuando el precio del petróleo está alto y no proyectamos nuevos horizontes productivos. La Cámara como institución se lo plantea también hacia dónde puede crecer la región en función de algunos emprendimientos que puedan ya estar funcionando. Sí, es algo que también lo hemos planteado y estamos trabajando en conjunto con otras instituciones. El hecho, en principio, tiene que ver con ponerse de acuerdo hacia dónde quiere ir o puede ir la ciudad, de acuerdo a sus características y a las posibilidades que tiene, ¿no? Digo esto en conjunto porque no es algo que la Cámara de Comercio puede evaluar o puede proponer, pero en definitiva hay muchos sectores que tienen que intervenir y que tienen que dar su aporte para ello. El tema de las tecnologías, la innovación tecnológica, el tema de la maricultura, el tema de lo que es turismo de eventos. Justamente ahora, como te comentaba, estamos en una reunión binacional para empezar a generar intercambio, no solamente intercambio turístico, comercial, sino también intercambio en lo que es industria, en construcción. Y creemos que sí, que hay muchas posibilidades y que de hecho es prácticamente una obligación el buscar una diversificación económica. Hoy lo que se está haciendo es justamente tratar de consensuar y empezar a unificar criterios y a reunir actores que den una visión general y que tengan contemplados a todos los participantes de la ciudad y de la economía. Esto tiene que ver con, no sé, instituciones de educación, con instituciones sin fines de lucro, con organizaciones que no son solamente la Cámara de Comercio, sino la Cámara de Servicios Petroleros, la Cámara de Gastronomía y Turismo, que busquen y que puedan dar una solución no cerrada, ¿no? Pero una solución lo más abarcativa posible, que no sea una única respuesta, sino que justamente la economía se diversifique. Me olvidaba también de la energía renovable, ¿no? Eso es, como te digo, prácticamente una necesidad y una obligación llevarlo adelante, que debería haberse hecho en esos momentos de bonanza, pero bueno, en estas situaciones de crisis es cuando a veces caemos en que la realidad es otra y bueno, empezamos a hacerlo. Igualmente no es que todas las fuerzas se realicen ahora. En realidad, por ejemplo, con instituciones como el Buró de Convenciones, que están hace varios años, se viene luchando de a poco en fomentar el turismo, en hacer crecer la ciudad, en dar más servicios y en generar otras posibilidades. La ciudad tiene estructura, tiene empresas, tiene conocimiento también al respecto por la experiencia de la industria petrolera, que pueden ser aplicadas a otras áreas. Y bueno, en ese camino estamos, por lo menos desde mi persona y desde la Cámara de Comercio. Esperamos que si el año que viene la situación mejore, estos esfuerzos no se detengan, sino que continúen con una previsión y con un crecimiento que no haga depender de a la ciudad de un único producto como es el petróleo, y que en base a eso luego todo se caiga o todo funcione mejor y sobre todo depender de algo que no tiene que ver con nuestra decisión, sino con algo que ni siquiera es, como te decía, nacional, sino que tiene que ver con cuestiones internacionales. El desafío es coordinar capacidades, inquietudes, propuestas, proyectos y darle una masa crítica y un liderazgo también a la ciudad para decir vamos hacia acá, ¿no? Para diversificar la economía. Hemos conversado con Alexis Togel, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia. Alexis, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos a disposición como siempre.
Nos reencontramos en una próxima edición de este reporte para ADN Sur TV. Muchas gracias.